Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Ahora sí nos acompaña el doctor Heriberto Benítez, que es abogado del expresidente Alejandro Toledo, para hablar un poco sobre la situación del expresidente y sobre cómo es que viene enfrentando este proceso que pesa sobre él con más de una imputación derivadas del caso Odebrecht. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mijael, por la invitación. No, muchas gracias por conversar con nosotros y además ojalá algún día podamos conversar con su patrocinado. Nos encantaría, así sea por Skype. Sé que no anda por estas latitudes, pero bien haría, creo, en poder conversar con nosotros. Lo primero que quería preguntarles es cuál es el estado de la cuestión en este asunto de la extradición. La justicia ha pedido que venga Alejandro Toledo, pero ¿en qué anda ese proceso en la práctica? Bueno, actualmente, como todos sabemos, existen dos procesos. Uno, el relacionado a Ecoteva, que está en manos de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Lima, donde el Ministerio Público aún no se pronuncia si acusa o si archiva el expediente. Eso está ahí a la espera de lo que diga el fiscal superior. Nosotros creemos que debería archivarlo, pero esperemos a ver qué dice el Ministerio Público. Ahora hablamos de esos argumentos que me parecen importantes. Y el otro proceso es relacionado al caso Odebrecht, donde el Ministerio Público ha requerido una extradición para poder llevar a cabo un proceso judicial contra Alejandro Toledo. Sin embargo, ahí el tema se ha congelado por este enfrentamiento que ha existido por la competencia de los jueces, porque no olvidemos que hace varios meses salió un decreto legislativo que establecía la competencia especializada para las salas anticorrupción, y la Corte Suprema ahora último dictó un estatuto por el cual resolvía que los expedientes tenían que pasar a manos de esta nueva sala anticorrupción. Y hemos visto que en la práctica muchos jueces se han resistido a entregar los expedientes. No quieren pasarlos conforme al acuerdo de la Corte Suprema y conforme a la ley vigente. Y eso ha originado que el tema de la competencia esté en duda. Claro, hay un asunto de no terminar de comprender a quién le corresponde cada uno de los casos, ¿correcto? Y yo creo que lo primero que debemos resolver es quién es el juez competente para continuar con la investigación, porque de lo contrario, todo lo que haga el juez podría ser declarado nulo con posterioridad y perjudicar a las partes, ¿no? Entonces, por eso que nosotros hemos entablado una competencia, hemos deducido lo que se conoce como una declinatoria de jurisdicción para que el juez Concepción sea parte del proceso y el tema sea derivado al sistema anticorrupción, que es lo que dice el estatuto y la ley, ¿no? Eso es lo que hemos pedido. Claro. Ahora, doctor, usted me dice que lo primero que habría que hacer es determinar efectivamente cuál de las dos salas es la que va a ser competente para conocer el caso. Pero ¿no considera usted que de cara a nuestro sistema de justicia lo primero que tendría que hacer el expresidente Toledo es venir al Perú? Bueno, no puede venir porque, como tú sabes, hay dos arbitrarios mandatos de prisión preventiva en contra de él. Si él regresa al país, sería enviado a la cárcel en procesos en los cuales no ha sido oído, no ha sido escuchado, no tiene descargos, no lo dejan apelar, le rechazan sus habeas corpus, no le permiten ejercer su derecho de defensa a cabalidad. Entonces, no hay garantías mínimas para que él pueda venir y someterse a una justicia en estos momentos. Por eso es que él no está acá. Pero, acuérdate que el juez Concepción, el 9 de febrero del año pasado, dictó un mandato arbitrario de prisión preventiva sin que exista peligro procesal y sin que el Ministerio Público le haya tomado su testimonio o su escargo a Alejandro Toledo. Entonces, ahí había una infracción grave al debido proceso y, sin embargo, la segunda instancia lo convalidó. Nosotros apelamos, no nos aceptaron, pedimos nulidad, la rechazaron, presentamos un habeas corpus y tampoco lo tramitaron. Entonces, ¿con qué garantías puede venir Alejandro Toledo a esta investigación, no? Yo me imagino que con las mismas garantías con las que el resto de peruanos se enfrenta a la justicia, ¿no? Porque bajo esta lógica, cada uno de los peruanos que tenga pues un enfrentamiento o un litigio frente al Poder Judicial podría argumentar que al no haber las garantías que su defensa reclama, pues se va a otro país y espera a que la cosa cambie, ¿no? Sí, con la diferencia de que acá no solo es lo que yo te he dicho, que le rechazan los escritos, sino que en los últimos meses hemos visto una injerencia e interferencia de las máximas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Acuérdate que ni bien salió el mandato de prisión preventiva contra Alejandro Toledo, el fiscal de la Nación sacó un Twitter que decía decisión histórica, cosa que no lo ha hecho en ningún otro caso. El presidente del Poder Judicial permanentemente va a los medios de comunicación y comienza a decir el proceso debe ser así, debe acumularse acá, el fiscal debe hacer esto, el juez debe hacer esto. Incluso él ha ido al Congreso llevando a los dos jueces
que están investigando a Toledo, a los dos los ha sentado en la Comisión de Justicia y les ha dicho que respondan por qué no meten preso hasta hoy a Alejandro Toledo. Entonces, eso es injerencia, eso es interferencia. Ya el proceso desbordó un juicio común y por eso que nosotros decimos que hay una persecución. Entonces, a una persona que tú le ves todo ese entorno, evidentemente no tiene garantías para poder presentarse a la justicia. Cuando usted dice, doctor Benítez, me imagino, siguiendo por supuesto la línea argumentativa del señor Toledo, que hay una persecución, tiene que haber un perseguido, que sería en este caso el señor Toledo, y tiene que haber un perseguidor. Claro. ¿Quién persigue a Alejandro Toledo? Bueno, todas las autoridades, las máximas autoridades de la justicia, llámese fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, ministra de Justicia, que era la anterior. Mira, hasta han viajado a los Estados Unidos el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, la ministra de Justicia, a hablar con el Departamento de Justicia, a insistir en el tema de la extradición. Yo te pregunto, Mijael, ¿tú te imaginas que las autoridades norteamericanas vengan al Perú a exigir la extradición de una persona? ¿Te imaginas acá en Lima al presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a quien hace el papel de un ministro de Justicia de los Estados Unidos aquí en el Perú, o al fiscal de la Nación de los Estados Unidos aquí reclamando la entrega de una persona? Bueno, es lo que hacen los Estados Unidos en todo el mundo a través de la DEA, a través de su Departamento de Estado y a través de sus embajadas. Ya, pero yo digo, ¿te imaginas tú al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el Perú pidiendo una extradición? No. O sea, no lo harían. Sí, me imagino al representante de la embajada perfectamente haciéndolo. Pero tienen una separación de poderes, porque ellos imparten justicia y ellos tienen magistrados imparciales. Tú no te imaginarías que el Congreso norteamericano va a citar a un juez federal y al presidente de la Corte Suprema para que le expliquen sobre un proceso. No lo harían nunca, porque estarían quebrando la autonomía e independencia de los poderes del Estado. Pero en el Perú lo hacen todos los días. Bueno, pero digamos que ningún presidente de los Estados Unidos podría haber hecho dentro de los cánones que el Senado reclama algunas de las cositas que el presidente Toledo nos ha hecho y nos ha dicho, ¿no? En Estados Unidos, digamos, la cercanía de lo que uno dice con la verdad tiene que tener una correlación con la práctica. Y el presidente Toledo últimamente ha andado un poco divorciado de la realidad en las cosas que ha dicho con respecto a los casos que le competen. Bueno, una persona puede decir distintas versiones sobre un tema. O mentiras, ¿no? Sin eufemismos. Bueno, puede decir distintas versiones, dar opiniones diferentes, pero eso no quiere decir que sea culpable o responsable de un delito. Tú en una investigación judicial lo que haces es ver qué declaró usted ante la autoridad. A los medios de comunicación les puede decir 20 versiones, pero aquí, en la carpeta fiscal o en el proceso penal, ¿qué declaró? Y además es parte de su derecho de defensa de repente dar dos versiones diferentes. Finalmente la carga de la prueba además recae en Fiscalía. En el Ministerio Público. En eso estamos claros. Pero, por ejemplo, usted habló inicialmente del caso Ecoteva. El caso Ecoteva es este caso a través del cual se le imputa al expresidente Toledo haber tenido una vinculación con una empresa incorporada en Centroamérica para recibir a través de esta empresa dinero con el que luego habría comprado dos inmuebles en el Perú. Las primeras versiones que dio el señor Alejandro Toledo, para los memoriosos recordarán, fue que esta era una plata que su suegra había recibido del Holocausto. Que vamos, no es una versión especialmente sostenible en la medida en que primero la indemnización más grande que dio el Estado alemán para una víctima del Holocausto fue bastante modesta en comparación de los millones que aquí se estaban poniendo en discusión. Y luego dijo hasta el día de hoy, con una serie de cambios, que esta era una plata que era de su suegra. ¿Eso es lo que hasta ahora sostiene en su defensa? Eso es lo que se dijo en los medios de comunicación. Eso es lo que conoce una gran cantidad de peruanos. Sí. Pero en el expediente judicial figura el descargo de Alejandro Toledo, el descargo de Leán Carp, la versión que dio Joseph Maiman, y eso permitió que el fiscal y el juez hagan una investigación donde no pudieron solicitar un arresto provisorio a los Estados Unidos con fines de extradición. Acuérdate que el juez le dijo a la fiscal: la manera como usted lo pide y los argumentos que trae no tienen ningún valor, no lo puedo pedir. Entonces, 4 años investigando sin encontrar absolutamente nada. Sin embargo, el expediente ha llegado a un fiscal superior. Por eso es que yo, como te dije al empezar, creo que ese fiscal debería archivar la causa, porque no hay nada. Vamos, o sea, porque mira, una cosa es lo que sale en los medios y otra cosa es lo que hay en el expediente. Claro. Para hablar de esta diferencia, le pido por favor irnos a una pausa y regresamos para conversarlo en detalle. Hacemos un corte y regresamos con Contacto de Verano. Bienvenidos de nuevo a Contacto de Cambio. El doctor Benítez, que pues
pues defiende la causa de Alejandro Toledo frente a la justicia, nos decía que hay un divorcio entre la versión que la mayoría de peruanos conoce, que es la que la prensa ha difundido, y lo que hay en el expediente. Claro. Y que si uno sigue la ruta de lo que el expediente reclama, el presidente Alejandro Toledo tendría que pues, ver su caso archivado. No, o sea, el mundo del expediente es lo que permite al fiscal acusar o archivar y al juez condenar o absolver. Eso, los jueces y los fiscales no tienen que guiarse de las publicaciones de los medios ni de las noticias que se pueden difundir todos los días. Y cuando tú revisas el expediente Coteva y llegas a la etapa final, te das cuenta que ese proceso debería ser archivado. Pero el Ministerio Público lo tiene ahí insistiendo que no, que vamos a pedir prisión, que acá hay pruebas. Mira, hasta Suiza en 5 oportunidades le ha rechazado el pedido de asistencia judicial al Perú respecto a esas cuentas de Coteva que tenían que ver, se las ha rechazado. ¿Por qué? Porque le dicen, usted no me da argumentos, usted no tiene un pedido sólido. Bueno, Suiza doctor, se lo ha devuelto. Pero ese argumento no es especialmente sólido si los suizos son expertos ya por más de una cantidad importante de años en esconder plata. No, digamos que Suiza no es el país más proclive del mundo a entregar pues, números de cuentas ni expedientes. Pero tú has visto que en el caso Montesinos han contribuido con el Perú, han devuelto cuentas, están informados, hay asistencia judicial. Abismalmente distinta. Porque además, acuérdate, todo lo que se dice respecto a probables cuentas de Alejandro Toledo no son ciertas porque no hay ninguna. Las cuentas que existen son a nombre de Maiman. Y el fiscal dijo que como Maiman era 40 años amigo de Toledo, entonces la plata era de Toledo. Pero eso no existe ninguna prueba de eso. Ahora, por eso es que no han podido... Mira, para terminar la idea, sí. Suiza les ha devuelto en el caso de Coteva 5 veces el pedido de asistencia judicial. Y sin embargo el proceso no lo archivan. Bueno, pero otra vez, Suiza viene escondiendo plata ya por un rato, ¿no? Eso... Bueno, pero vamos a cuestionar que la autoridad judicial suiza o la autoridad gubernamental niegue una información básica. ¿Por qué? Por mal pedido, por mal fundamentado, por no tener sustento. Entonces, ¿cuáles son los estándares que tiene Suiza democráticos en materia de justicia? Funciona, creo, con bastante solvencia. Mucho mejor que el Perú, ¿no? Está fácil también. Ahora, lo que yo le pregunto, doctor, es bien sencillo. Usted me habla de este divorcio entre lo que consta en el expediente, que por supuesto es lo que debe obrar dentro de la causa que se persigue, y lo que la prensa ha difundido. Pero la prensa no ha difundido las versiones que ha difundido siguiendo un complot urdido por Alejandro Toledo o por alguno de sus detractores. La prensa lo que ha hecho es recoger las versiones que el propio señor Toledo ha ido dando. Entonces, cuando el señor Toledo pues contrasta lo que ha dicho con lo que su defensa, en este caso usted plantea, hay pues algunas cosas que no nos quedan claras, ¿no? Y le planteo algunas. El presidente Toledo dijo que esta plata primero venía de una indemnización del Holocausto. Luego dijo que era de su suegra, que estaba haciendo unas inversiones en el Perú. Luego dijo que era una plata que le había prestado el señor Maiman. Y luego, en el camino, claro, sazonó un poco las declaraciones diciendo que había recibido el premio Nobel en la India, luego tuvo esta llamada con RPP que creo que tuvo algo de interferencia, recordamos todos, y en ese contexto el presidente Toledo ha preferido decir que el Perú hoy no le pues de alguna manera no le confiere las garantías como para enfrentar un proceso. Ahora, esto hay que encajarlo, creo, con justicia en los antecedentes de lo que el presidente Toledo ha dicho antes, ¿no? Es una persona que ha señalado al país que su madre murió en el terremoto de Yungay, cuando nos enteramos que había muerto algunos años después, lamentablemente. Es una persona que negó a su hija cuando nos enteramos después que efectivamente era su hija. Entonces, digamos que la relación entre el doctor Toledo y la verdad es una que anda reñida. Ya. Entonces, cuando él esgrime argumentos de este tipo, como que las cuentas no son suyas y no tienen nada que ver, no es que lo condenemos, pero sí pues se despierta un halo de duda en el que los peruanos decimos, oiga usted, pero nos ha dicho ya algunas cosas que terminaron no siendo, ¿no? No, pero si tú construyes una responsabilidad penal en base a todo lo que me has dicho, lo llevas a un proceso penal, se te derrumba en 30 segundos. Porque una cosa es que tú puedas equivocarte en las versiones, de repente por no tener la información exacta, o por no tener los datos precisos, o porque los políticos pueden confundirse al momento de declarar algo. No me entiendo.
Eso no te puede... Pero usted sí admite que un político puede mentir. Yo no digo que pueda mentir, puede equivocarse, puede confundirse, puede tener una mala información. Es un uso bastante amable el suyo. Es que llevarlo al término de la mentira, que sea dolosa, que sea intencional o que tenga ánimo de causar un daño, ya eso es un extremo, ¿no? Yo lo que creo Saraí no es mi hija. Pues ya, Saraí sí es su hija. Pues se puede hay dolo, hay un intento de evadir la justicia. Tú puedes dar una versión, tú puedes recoger un tema determinado para dañar, digamos, la imagen de una persona, pero por eso no puedes llevarlo a sumarlo a un proceso penal para condenarlo. Doctor, yo estoy de acuerdo. Pues, mira, en el expediente Coteva no figura pues el tema, digamos, de la familia de Alejandro Toledo, de los padres de Alejandro Toledo, de lo que eso no lo puede recoger el juez ni el fiscal. No, porque además no es materia relevante. Por eso pues, no tiene nada que ver con eso. Ahora, que mediáticamente se busque hablar de un tema para dañar la imagen de una persona, para presentarlo como mentiroso, para dudar de su verdad, eso es otra cosa. Pero en el expediente no hay absolutamente nada de esto. Y nosotros creemos que debería ser archivado. Prueba de ello es que en 4 años no hay acusación. Bueno, doctor, mira, si Suiza le devuelve los expedientes. Yo entiendo, pero yo digo, ¿hasta dónde vamos a ir? Que es su abogado no cree que el expediente debe ser archivado, la cosa va complicada. O sea, digamos que usted tiene que ser el que diga que debe ser archivado. Pero no solo porque sí yo sea el abogado, Mijael, sino por lo que hay en el expediente. Bueno, o sea, el expediente lo arma usted con la defensa. No, el expediente lo arma el fiscal. Pero usted ha él es el que persigue, él es el que denuncia, él es el que toma testimonios, él es el que busca pruebas, él es el que viaja al extranjero. Ellos son los que han contratado a un ex fiscal suizo para que los ayude y no pueden. Muy bien, pero lo que entonces yo lo que veo es, eso es lo que veo. Lo que yo quería, no pueden, tiene que archivarse. A donde yo quería llegar, doctor Benítez, es a que efectivamente todo esto de lo que hablamos no necesariamente es asunto relevante dentro de un proceso penal, porque por supuesto lo que el doctor Toledo tiene que hacer es defender su inocencia frente a las imputaciones que se le endilgan. Ahora, no, yo me atrevería a decir que la prensa busca hacerlo quedar como un mentiroso. Yo creo que él hace esa chamba a punta de esfuerzo y lo hace bien. Claro, que la prensa tenga cámaras, digamos, no lo ayuda, pero yo no me atrevería a ir tanto así como a decir que se le, digamos, pretende pues encajar este adjetivo. Ahora, lo que sí le quiero decir y preguntar... Perdón, cada vez que Alejandro Toledo da una declaración, inmediatamente la respuesta de casi todos los medios es: mintió, dijo esto, no es cierto, la vez pasada fue esto, y comienzan a recordarle todo. Entonces, una persona a la que digamos, la atacan con esa ferocidad, es evidente que le crea un descrédito y le crea una condena social. Bueno, por eso que muchos peruanos dicen: no, es culpable, es un mentiroso. Siguiendo principios de la lógica más elemental, aquí nos enfrentamos a una de dos alternativas. Si es que todos los medios de comunicación, de todas las banderas, le dicen al señor Toledo que no está siendo fiel a la verdad cada vez que declara, hay dos alternativas. O todos los medios del Perú están en un complot en contra del doctor Toledo, o el doctor Toledo miente sistemáticamente. No, son dos posibilidades, ¿no? No, por eso digo yo. O la otra también es que es noticia hablar no de lo que dijo Toledo, sino de recordarle lo que dijo anteriormente, ¿no? Puede generar también... Justamente porque no se condice con lo que ahora indica. Pero lo que le quería preguntar es que más allá, y aquí sí concuerdo con su argumento, de que estas son cuestiones que están judicializadas, no importa pues en el cuerpo de lo que un juez debe conocer, yo quiero entender cuál es el argumento que permite que el presidente Toledo diga que aquí no hay garantías, mientras el resto de peruanos enfrentamos cualquier tipo de proceso sin ningún problema aquí en el Perú, y mientras los demás expresidentes están enfrentando sus procesos aquí en el Perú. El señor Humala está en prisión preventiva junto con la señora Heredia y con mucho menos argumentos que los que se le imputan al señor Toledo. Entonces, la pregunta no pasa por el fondo de la cuestión judicial, sino por qué el señor Toledo no viene, da la cara y enfrenta a un juicio que le está, digamos, siguiendo el país que él ha gobernado. Es un poco de respeto, creo, mínimo a la ciudadanía, ¿no? Pero hay que partir de una premisa. Si tú ves que en un proceso judicial el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial interfieren permanentemente, dirigen la investigación, la manipulan, declaran a favor o en contra, no le dejan imparcialidad a los jueces, entonces tú ves que
es un proceso que ya está conducido a una pena anticipada. Si te dan una prisión preventiva sin que exista peligro procesal, si tu habeas corpus lo tiran al tacho de basura, si no te dejan apelar, entonces tú dices, señor, no hay la garantía mínima. Ahora, si el juez actuara correctamente, si el juez respetara la ley, si hubieran elementos que permitan tomar ciertas medidas, lógicamente podrías decir, esta persona se ha fugado. Pero tú tienes que entender que en este caso el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial no pueden intervenir. Incluso hay una sentencia que ha dictado el Poder Judicial en una acción de amparo del famoso caso Barreto, creo que fue del año 2004, donde ponen los límites de los vocales supremos para declarar en procesos que están en trámite. De acuerdo, no pueden intervenir. De acuerdo, entonces, doctor, si tú ves esa interferencia, ya se convierte en una persecución porque son todos contra ti. Claro, bueno, Entonces, esa es la tesis que el doctor Toledo además ha postulado en más de una publicación. Pero esa es la que tú ves. En sus redes Cuando sociales. sale de la esfera del proceso, se convierte en una persecución. Bueno, yo creería que Toledo. cuando hay una persecución se está buscando quitar de la esfera política a alguien que tiene la posibilidad de contestar el poder de otras agrupaciones. Y creo que en las últimas elecciones el presidente Toledo tuvo un dosaje o porcentaje más bien reducido. Creo que no hizo mucho... Sí, pero la persecución, eco. tú no la guías de un resultado electoral, pues. Bueno, o sea, la guías porque te persiguen todos. Claro. Yo pregunto, ¿en cuántos casos, mira, Mijael, en cuántos casos tú ves que el presidente del Poder Judicial sale a los medios de comunicación a dirigirlos y a decir esto va para acá? ¿En cuántos? Bueno, en los expresidentes. No, en lo de Toledo. Pero es que es expresidente y Bueno, eso reclama pues un cuidado especial. O sea, pero que ahí sí y el fiscal de la Nación, doctor, ¿en cuántos casos ha sacado un Twitter diciendo que una prisión es una decisión histórica? ¿En cuándo? En ninguno. En el único ese del caso Toledo. ¿Por y qué? además es el único presidente ahora prófugo. No, pero en el caso de Ollantumala no lo dijo. Ollantumala no está prófugo, está preso. No, pero no dijo que era una decisión histórica la prisión. Bueno, se quedó callado, pero en el caso Toledo sí lo dijo. Lo que quiero preguntar es, ¿usted cree que bajo esta lógica que usted pues, plantea, ¿no? De decir que si es que uno siente que no hay las garantías necesarias, que hay injerencia por parte de otros poderes del Estado, ¿usted cree que algún procesado en el Perú se quedaría a enfrentar su juicio? Porque bajo esa lógica yo me imagino que todos los acusados de todos los delitos del Perú se van en un avión charteado mañana a Palo Alto a jugar billar, ahí a distenderse un poco de los calores que el verano reclama. No necesariamente. O sea, es un argumento que podría aplicar también. Si las personas rehubieran de la procesado. justicia, hay mecanismos legales para poder traerlos, como la extradición, y poder someterlos a juicio. Pero en una extradición, si es que tú la llevas a cabo, se va a ver si realmente hay una persecución o no y se están respetando los estándares mínimos de un proceso. O sea, un poco que ahí una autoridad extranjera te puede garantizar si realmente puede ser sometido a un juicio justo y con jueces imparciales. O sea, pero si tú vienes al Perú y te pones, entre comillas, a derecho, lo que van a hacer es meterte preso 20 años, te van a sumar 10 juicios, te van a ampliar las prisiones preventivas y vas a morir en la cárcel. Porque eso es lo que está pasando con todos. Correcto. Lo que usted plantea entonces es que si una autoridad judicial extranjera confiere una extradición, sí le da pues al proceso un velo de transparencia que el Perú no tiene. Al menos, algo mínimo. Entonces lo que usted está diciendo es que no confía en la justicia en el Perú. No, yo lo que digo es que la justicia en el Perú ha desbordado, ha ido más allá de sus atribuciones y los jueces se están convirtiendo en verdugos y carceleros. Por lo tanto, usted no cree en el proceso. Y eso ocasiona que mucha gente no se quiera presentar a la justicia. Mucha gente como Alejandro Toledo. No, y los peruanos tienen, cuando a un peruano le llega una notificación de un fiscal o de un juez, tiene miedo de ir al juzgado. Bueno, tú eres abogado y le dices, vamos, te dicen, no, pero me van a detener. Tiene miedo. ¿Por qué crea terror? Porque los jueces actúan arbitrariamente, porque se convierten en carceleros, porque se convierten en verdugos, porque no respetan los derechos humanos. ¿Cuánta gente en prisión hay sin que tenga condena? Tú vas a un penal y te aseguro que le preguntas a muchos internos y algunos te dirán, mire señor, yo estoy acá y hasta ahora no he declarado y no sé ni siquiera por qué me han metido preso, pero estoy preso. La verdad es que es una pregunta que queda en el tintero, doctor Benítez, pero lo que sí tengo certeza para responderle es que el único de todos estos acusados que todavía no han tenido un proceso en el que puedan defenderse que está jugando billar en California es Alejandro Toledo. Entonces es una conexión. Mira esa comparación que se dice, que está jugando billar. No, Alejandro Toledo está desarrollando su vida porque en Estados Unidos no tiene mandato de prisión.
no tiene una persecución Claro. en dicho país. El mandato de prisión se ha originado acá de manera arbitraria. Nosotros lo hemos cuestionado y estamos intentando defenderlo, pero no nos permiten porque hay una persecución total contra Alejandro Toledo. Yo No hay diría más bien que hay un garantías. escape total, pero No, ok, son Además, formas Toledo, de acuérdate que interpretar. viajó cuando no tenía prisión preventiva. Claro. Y él salió comunicándole al juez Ecoteva, donde tenía comparecencia, que iba a diciéndole, salir voy del a país. viajar como lo hago permanentemente por el trabajo que realizo en el extranjero, y sin embargo le quieren meter a la cárcel. Ahora, Ese es el le hago riesgo. una pregunta para terminar, doctor Benítez, porque el tiempo ha volado y no quiero hacer esperar al doctor Segura, que ya nos acompaña. Si usted cree que el Poder Judicial en el Perú se ha visto desnaturalizado y que los jueces se han convertido en verdugos y en carceleros, ¿por qué ejerce el derecho en este país? Porque hay que seguir luchando contra eso. Yo caramba. tengo una formación democrática, respeto los derechos humanos, toda mi carrera y mi trayectoria ha sido en base a eso y tendría que seguir peleando, como dijo Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. Tienes que enfrentar a esos jueces verdugos, carceleros, a esos jueces que atropellan los derechos humanos, a esos fiscales que acusan sin pruebas o que hacen investigaciones arbitrarias. Tienes que luchar, tienes que democráticamente defenderte. Y yo te digo con toda transparencia, en el caso de Alejandro Toledo, yo creo que no hay una causa probable para llevar a cabo una extradición. Y en el caso de Ecoteva, creo que debería ser archivado porque en 4 años no han logrado absolutamente nada. Sé que muchos podrán estar en contra de esto. Sé que muchos dirán, no, este es el abogado, es un fanático, está loco. No, yo te digo lo que veo del expediente. Yo, por favor, no digo vaya lo que veo. a creer usted. No, no Yo lo digo creo que por sea un ti, fanático ni loco. pero puede haber muchos que digan, no, Lo que eso creo es no, que no. usted está cobrando por hacer un trabajo que tiene que hacer. Mira, yo lo Todo que el te mundo digo tiene es, derecho a un abogado. yo lo que te digo es lo que hay en el expediente. Correcto. Y según el Y que el expediente, expediente no se uno al conduce archivo y no con debe la haber práctica. extradición y también debería ser archivo. Esa es mi conclusión de abogado. Bien. Ahora, que muchos no la compartan, no así. Así es la democracia y el tiempo terminará de decir qué es lo que sucede. Yo le agradezco muchísimo por haber Gracias a venido. ti, Mijael, más Esta comparación con Bolognesi me imagino que ha generado ahí un desdoblamiento en el morro de Erika y yo espero que Bolognesi nos perdone No, este pero ¿por uso qué? travieso de su No. nombre, pero No, pero al contrario, yo creo que los héroes peruanos tienen que ser citados y seguir su ejemplo. Correcto. Y democráticamente, te digo, hay que pelear hasta quemar el último cartucho, no con una pistola, digamos, de ponerle al juez a amenazarlo, sino con las herramientas jurídicas que nos fraquea la ley, con los Entiendo. habeas corpus, con los amparos, con las apelaciones, con las nulidades, con todo lo que nos permite y fraquea la ley. bien, doctor, le agradezco muchísimo Gracias por a ti. Gracias, haber Mijael, venido y por disculpa que me haber haya excedido un aguantado. poco. No, por favor, todas las preguntas que le he hecho es un gesto que finalmente muestra un talante democrático. Yo Así le será agradezco. siempre. Nos vemos nosotros en un minuto.